Vamos a entrar en un tema que es como un paréntesis dentro del juicio que se está llevando a cabo contra el Señor. Hay un paréntesis, y el paréntesis está marcado por la negación de Pedro. Así que vamos allí a Marcos, capítulo 14, versos 66 al 72. Versos 66 al 72. Dice: y estando Pedro abajo en el patio, aparece una de las criadas del sumo sacerdote, y viendo a Pedro calentándose, después de mirar fijamente, dice: también tú estabas con ese Jesús, el Nazareno. Pero él negó, diciendo: ni sé ni entiendo qué es lo que tú dices. Y salió afuera del portal. Y la criada, al verlo, comenzó de nuevo a decir a los presentes: este es uno de ellos. Pero él negaba otra vez. Y poco después los presentes decían otra vez a Pedro: en verdad eres de ellos, pues también eres Galileo. Y él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre que decís. Y enseguida cantó el gallo por segunda vez, y recordó Pedro la palabra como le había dicho Jesús: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y rompió a llorar. Qué momento duro, ¿no? Para un hombre que había dicho que lo iba a seguir aún hasta la muerte. Escuchen por favor, porque acá vamos a sacar unos cuantos, por lo menos 4 principios. Hay unos cuantos más, pero vamos a sacar 4 principios. 4 pasos que fue dando Pedro deslizándose para la caída. Una de las cosas que todo cristiano debe entender es que cuando Jesús hace una advertencia, da un anuncio o dice que algo tiene que suceder, es imposible que alguien lo cambie. Pedro va a sufrir la amargura de sus propias malas decisiones. Decisiones que nadie lo obligó a tomar. Nadie obligó a Pedro a tomar estas decisiones que tomó. Y que de hecho fue advertido por el mismo Señor lo que iba a suceder. Escuchen. Es que hay cosas que están predichas y lo que tenemos que hacer nosotros es ajustarnos a lo predicho para salir triunfantes. Cuanto más nuestra vida se ajuste a lo que el Señor dice, el Señor ha prometido que somos más que victoriosos. ¿Cuándo somos más que victoriosos? Y cuanto más nos ajustamos a lo que el Señor ha predicho. Porque si nosotros queremos torcer lo establecido, saldremos llorando amargamente como Pedro. Marcos hace un paréntesis en el juicio del Señor para profundizar en el pecado que cayó Pedro por no seguir las instrucciones del Maestro. La boca de Pedro lo meterá de nuevo en problemas. ¿Vieron que siempre la boca de Pedro lo estaba metiendo en problemas? Bueno, ahora lo va a meter de nuevo en problemas. Para esta tarde extrajimos algunas lecciones prácticas que podemos ver en esta sección para no cometer los mismos errores. ¿Saben qué es lo maravilloso de la Biblia? ¿Qué es lo que me maravilla de la Biblia? Es que muestra tanto los éxitos como los fracasos de los siervos de Dios. Siempre la Biblia muestra la santidad de Dios, pero muestra los éxitos y los fracasos, tal y como son. ¿Vieron cómo es la historia? La historia siempre muestra el lado bueno o el lado triunfante de las cosas, pero nunca se muestra las profundidades o las cosas que el hombre no es capaz de mostrar mediante la historia las cosas que él mismo es en sus propios fracasos. No tiene la suficiente honestidad. Sin embargo, la Biblia tiene la honestidad de decir los éxitos y los fracasos inclusive de sus propios autores. Comenzando desde el verso 66. Y estando Pedro abajo en el patio, aparece una de las criadas del sumo sacerdote. Vean ustedes, Pedro estaba siguiendo a Jesús de lejos.
Y no solo eso, sino que estaba con la gente equivocada. Vean ustedes el verso 53. El verso 53 dice: llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Y Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los criados calentándose al fuego. Vean, con la gente equivocada. Y no solo que estaba con la gente equivocada, estaba con la gente equivocada por no haber escuchado atentamente lo que Jesús les dijo a todos los discípulos, a todos sus discípulos. Vean ustedes, versos 27 y 28, verán ustedes. Les dice Jesús: todos os escandalizaréis, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Eso era algo que tenía que tener en cuenta Pedro, que iba a pasar esto y todos se iban a dispersar. Pero les da un lugar de encuentro. Dice: pero después de haber resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Es decir, lo que Pedro tenía que hacer es sencillamente mantenerse lejos de ese lugar, alejado de ese lugar, y luego esperar a la resurrección del Señor e ir a Galilea. Pero no, por querer seguir sus propias decisiones, se metió al patio con la gente equivocada. Estaba corriendo, fíjense ustedes lo que Pedro está haciendo, ¿no? Estaba corriendo un peligro al que el Señor no lo había llamado. El Señor nunca lo llamó a correr ese peligro. Nunca el Señor lo llamó a estar en la parte más expuesta del patio del sumo sacerdote. Vean ustedes, Juan 13, 36 al 38. Si no lo encuentran, sencillamente anotan para poder buscarlo en casa, para que no se pierdan el hilo de lo que vamos diciendo, porque muchas veces, si no lo encuentran enseguida, pierden el hilo de lo que estamos diciendo. Entonces, para que no sea así, simplemente anota la cita y luego lo busca en casa y nosotros lo leemos. Pero es importante poder encontrarlo y leerlo y estudiarlo. Así que les dije Juan 13, 36 al 38. Vean ustedes. Le dice Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió: a donde voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Más tarde, ¿cuándo era? Y después de la resurrección podía seguirlo. Ahora no lo podía seguir. Le dice Pedro: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Mira, Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo antes de que me niegues 3 veces. Observen ustedes, el Señor no lo llamó a estar ese momento ahí. El Señor no lo llamó a estar en ese momento ahí. El Señor le dijo que esperara y que después de la resurrección se encontrarían en Galilea. Vean ustedes, ¿por qué razón? Escuchen esta pregunta y hagámosla nosotros y veamos por qué. ¿Qué razones hay? ¿Por qué hay cristianos que siguen a Jesús de lejos? ¿Por qué creen ustedes que hay cristianos que siguen a Jesús de lejos? ¿Saben por qué? Porque hay un problema sin resolver que lo mantiene alejado. Escuchen, hay un problema sin resolver entre el cristiano y su Dios, sin resolver, que lo mantiene alejado. Entonces, ¿cuál es la solución? Resolver el problema y acercarse al Señor. Muchas veces queremos seguir al Señor o queremos acercarnos al Señor habiendo un problema quizás de pecado o de error, de algo que no se solucionó entre Dios y nosotros, o que nosotros no solucionamos delante de Dios, y eso nos mantiene alejados. Es imposible caminar cerca del Señor con un problema en el medio. Si no se soluciona el problema, ¿vieron ustedes qué es lo primero que lo alejó a Pedro del Señor? Su boca, su apresuramiento para hablar y después no poder cumplir. Y eso lo fue llevando a deslizarse cada vez más afuera y cada vez más lejos del Señor.
Porque mire, él físicamente estaba lejos del Señor, pero si hubiese obedecido lo que Jesús había establecido, que iban a ser dispersados, si hubiese escuchado eso, pero que después de la resurrección simplemente se encontrarían en Galilea, Jesús hubiese tomado ese camino y nunca se habría alejado del Señor, ni habría terminado negando al Señor, ni habría terminado llorando amargamente. ¿Vieron? Sin embargo, hizo todo lo contrario a lo que Jesús le dijo y terminó llorando amargamente. Entonces, queridos hermanos, si ustedes quieren mantener una buena relación con Dios, una íntima relación con Dios, la única forma de mantener una íntima relación con Dios es solucionando, quitando de en medio el problema que hay, para poder acercarse al Señor. Es la única forma. Vean. Verso 67. Y viendo a Pedro calentándose después de mirarlo fijamente, dice: también tú estabas con ese Jesús en Nazaret. Vean, aquí dice que fue una criada la que lo pone al descubierto. Pero los otros evangelios dicen que fueron más personas. Inclusive el pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja también fue el que lo puso al descubierto. Veamos el contraste entre la valentía de Jesús, que está afrontando este juicio, y la cobardía de Pedro, que está a punto de negarlo. Mientras Jesús enfrenta un juicio perverso, Pedro se está metiendo más y más en problemas. Vean. Ven a Pedro y lo identifican, estando donde no debía, con los enemigos de Jesús, calentándose físicamente, pero espiritualmente cada vez más frío. Veamos la diferencia entre el discípulo antes de Pentecostés. Vean ustedes. La diferencia entre el Pedro ahora, en este momento, y el Pedro después de que el Espíritu Santo vino a morar en la vida de ellos. Este es el mismo discípulo después de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 4, verso 13. Vean. Este es el mismo Pedro que vamos a encontrar en Hechos, capítulo 4, verso 13. Observen. La diferencia. O sea, lo identifican con Jesús, lo vuelven a identificar con Jesús, pero observen ustedes la diferencia de la identificación. 4.13 del libro de los Hechos. Dice: observando entonces la osadía de Pedro y de Juan, y percatándose de que eran hombres del vulgo y sin letras, se asombraban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Cuando vieron la osadía, cuando vieron la sabiduría, el entendimiento sobre el Evangelio, la predicación del Evangelio por boca de Pedro, un hombre que no había estudiado en ninguna escuela rabínica, porque era simplemente un pescador, no significa eso que era un analfabeto, sino que lo que ellos querían decir del vulgo y sin letras era que no había estudiado en una escuela rabínica. ¿Cómo sabía todo este tipo de cosas? ¿Y cómo lo reconocían? Porque había estado con Jesús. Pero fíjense que acá también lo reconocen que había estado con Jesús. Acá también, pero lo reconocen de otra manera. Ahora lo reconocen porque es un enemigo de ellos y lo están reconociendo. ¿Para qué? Para acusarlo ahora. Para poder acusarlo. Pero fíjense la diferencia entre este Pedro que va a negar a su Señor y aquel Pedro que está siendo perseguido por no negar al Señor, por caminar cerca del Señor. Fíjense ustedes lo que hace el poder del Espíritu Santo en una persona que ha solucionado su problema delante de Dios. Recuerden ustedes que Juan, en el último capítulo, Jesús lo llama a reflexión y 3 veces le dice si lo ama. ¿Para qué? Para que reconozca, para que pueda reconocer, para que pueda reconocerse él principalmente, reconocer su error él. Lo había negado 3 veces, bueno, 3 veces ahora tenía que decirle si lo amaba. ¿Ven? Pero Pedro solucionó su problema, a diferencia de Judas, por ejemplo, que nunca solucionó su problema.
Vean ustedes. La gente nos va a identificar como cristianos en una de dos formas. Porque seguimos a Jesús de lejos o seguimos a Jesús de cerca. En una de dos formas te va a identificar la gente. Cuando vos seguís a Jesús de lejos, te va a reconocer por todas las remetidas de pata que haces como cristiano. Pero cuando seguís a Jesús de cerca, te van a reconocer como cristiano, burlándose, pero no van a poder levantar su dedo acusador contra vos. Porque seguir a Jesús de cerca hace la diferencia. Pedro, después de esta mala experiencia, escribe a sus lectores, allí en 1 de Pedro 4, 14 al 16, que lo leímos el otro día, pero vamos a verlo de nuevo, por favor. Primera carta de Pedro 4, 14 al 16. Vean que Pedro está escribiendo sobre sus propias malas experiencias. 4, 14 al 16. Dice: si sois insultados por el nombre del Mesías, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Pero ninguno de vosotros padezca, vean lo que escribe Pedro, padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o como entrometido. ¿Dónde estaba Pedro? Entrometido donde no debía. Pero si padece como cristiano, no se avergüence, al contrario, glorifique a Dios por este nombre. Aleluya. 4 pasos que llevaron a Pedro y a cualquier creyente al fracaso. 4 pasos que van a llevar al fracaso a cualquier creyente. Así que les pido por favor que tengan paciencia y que escuchen lo que tenemos para decir. Primer paso que nos va a llevar al fracaso. Pedro confió desmedidamente en sí mismo. Él dijo, allí en Marcos 14, 27 al 31, dijo que lo seguiría aún hasta la muerte. ¿Sí? Él confió en sí mismo, en sus propias fuerzas. Y quiso cumplir las promesas en sus propias fuerzas. Dios no necesita tus fuerzas, querido hermano, querida hermana. Dios no necesita tus fuerzas para seguirle de cerca. Efesios 6:10 dice: por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tengo que decirles esto, que acá en muchas traducciones hay un problema de traducción. ¿Por qué? Dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo hace un cristiano para fortalecerse a sí mismo en el Señor? Eso es una voz activa, pero en realidad la voz pasiva dice: sed fortalecidos en el Señor. Hay una diferencia. ¿Quién es el que fortalece al cristiano? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que fortalece al cristiano. Y entonces dice: por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y Pedro quería seguirlo con sus propias fuerzas, pero Dios nunca lo mandó a él, nunca lo llamó a él para que le sigan sus fuerzas. No tratemos, queridos cristianos, queridos hermanos, de seguir a Jesús en nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas no sirven para nada delante de Dios. ¿Saben qué? Damos 2 pasos y estamos acalambrados, cansados. La única forma de poder seguir al Señor es siendo fortalecidos por el Señor para poder seguirlo. Y eso es buscando al Señor día a día. Vean ustedes. Dice, no intente, queridos hermanos, no intente seguir a Jesús con determinaciones humanas. Recuerden lo que dice 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué hace esa advertencia? Porque si nosotros nos creemos firmes sin buscar la fortaleza y la firmeza en el Señor, es probable que caigamos. Vean ustedes. Pero si nosotros nos fortalecemos en el Señor, vean lo que dice Filipenses 4:13. Tomen nota de esto. Filipenses 4:13.
Todo lo puedo en el que me fortalece. Todo lo puedo en el que me fortalece. ¿Y quién es el que me fortalece? El Espíritu de Dios que vive en mi vida, que es el que me da la fuerza. Él es el fortalecedor. Así que cuando pensamos que estamos débiles, gloria a Dios, porque ahí es cuando comienzan las fuerzas del Señor. En nuestras debilidades es donde el poder de Dios se perfecciona. Segundo paso que llevó a Pedro al fracaso y que nos puede llevar a nosotros también. Falló en velar y orar. Presten atención a esto. Falló en velar y orar. Jesús se lo advirtió. Vean ustedes Marcos 14, 37 y 38. 37 y 38 dice, vuelve y los encuentra durmiendo y dice a Pedro. ¿A quién le dice? A Pedro. A Pedro, miren qué bien. Justo a Pedro. Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar una hora? El verso 38 dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿En qué confió Pedro? En su carne, en su humanidad, en sus fuerzas. Un pescador rústico, muy fuerte, confió en sus propias fuerzas y se debilitó. Vean, este mismo Pedro es el que luego escribe en su primera carta, capítulo 4, verso 7, pero el fin de todas las cosas está cerca. Sed sobrios. Miren ustedes cómo ha cambiado Pedro. Sed sobrios y vigilantes en las oraciones. Aprendió la lección y la aprendió en su propio pellejo. Siempre decimos, lo que no se aprende por amor, se aprende por dolor. Y se aprende en el propio pellejo. Y lo aprendió y ahora a sus lectores les recomienda. Sed pues sobrios y vigilantes en las oraciones. Y en el capítulo 5, versos 7 y 8 dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vean, sed sobrios, velad, que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué es velar? Es mantenerse alerta, despierto. ¿Qué es un vigilante? Un vigilante es una persona que vigila. Y nosotros debemos ser vigilantes por nuestra propia vida primero, vigilantes por nuestra familia segundo, y vigilantes por los hermanos tercero, y no por eso menos importante. Vigilantes, hermanos, velando y vigilante. Velad y orad, hermanos, velad y orad para que no haya una caída, porque la caída es estruendosa y ustedes lo ven. Y si ustedes ven la caída de las personas, si ustedes ven la caída de los cristianos, pregúntenle cuánto hace que no doblaron sus rodillas, cuánto hace que dejaron de estar vigilantes en sus propias vidas. Algún descuido hubo por donde luego cayó. Fíjense ustedes, velad y orad. Pero es una recomendación, no es un invento mío. Entonces falló en velar y orar porque Jesús mismo se lo dijo. Velen y oren. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Aunque su espíritu esté dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:17? Orad sin cesar. No es orar sin cesar. No, orad sin cesar. Es decir, orar permanentemente no significa eso que vayas a caminar de rodillas todo el día. Significa que cuando no te podés poner de rodillas, sigas orando. Orando, hermanos, orando. ¿Por qué? Porque el adversario, el diablo, está buscándote la vuelta para devorarte. En cualquier momento te va a devorar. No te descuides. No descuides tu vida espiritual. Y ustedes dicen, ¿y cómo puede hacer? Sencillamente un pensamiento. Con un pensamiento que él puede introducir en tu mente, seguro que ahí comienza a gestarse un pecado. Punto 3. Lo siguió de lejos. Este es el otro paso
Vean ustedes las cosas que le fueron pasando primero para que para que se alejara del Señor. Confió desmedidamente en sí mismo, falló en velar y orar, ahora lo está siguiendo de lejos. El ejemplo más claro que tenemos es el de la brasa retirada del fuego. Cuanto más lejos del Señor estemos, más nos enfriamos. Y parece que después, para volver, es muy difícil. Recuerden ustedes, queridos hermanos, que nosotros podemos buscarnos la disciplina de Dios. Ahora, saldremos de la disciplina de Dios cuando Dios quiera, no cuando nosotros queremos. Porque no podemos entrar y salir de la disciplina de Dios a nuestro antojo. No, Señor. Porque si así fuera, nosotros los padres no podríamos poner disciplina a nuestros hijos, porque nuestros hijos decidirían ellos cuándo entrar a la disciplina y cuándo no. Y cuándo salir. Sin embargo, no, como padres nosotros somos los que le ponemos la disciplina y los que la levantamos cuando tenemos que levantarla. Y así es Dios, les guste o no. Quizás por eso muchos no me quieren. Quizás por eso muchos no me quieren, por esta advertencia. Porque no hablo palabras motivadoras como para decirle a la gente, aleluya, gloria a Dios, Dios te va a enriquecer. No les digo eso, estaría mintiéndole. Pero no hay cristiano más rico que aquel que camina cerca del Señor. No hay cristiano más rico que el que camina cerca del Señor. No hay. Vean ustedes, Juan 15:5 dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Pablo advierte en 2 de Timoteo 2:4. Miren la advertencia que Pablo hace en 2 de Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo alistó como soldado. Cuando Dios te llamó a servirle a pleno, pero no para que te vuelvas a enredar en los negocios de la vida. ¿Por qué? Porque cuando vos te vuelvas a enredar en los negocios, porque no es que haya problemas en los negocios, sino enredarse en los negocios. Enredarse es el problema. No significa que no tengamos negocio. Significa que no nos enredemos en los negocios, porque los negocios son como una red. Los negocios de esta vida, de este sistema, son una red que nos van envolviendo de a poquitito, nos van enredando hasta que de pronto no nos damos cuenta y estamos afuera. No se lo permitan eso. Permítanme decirles a ustedes, si hay un ejército que alista soldados, ¿vieron ustedes todas las cosas que el soldado tiene que dejar atrás para poder servir realmente como soldado? ¿Vieron ustedes? ¿Y por qué nosotros como soldados de Jesucristo estamos con un pie adentro y otro mirando hacia afuera? Viendo qué podemos hacer afuera. Por supuesto, es una advertencia que el apóstol Pablo le hace a Timoteo, a su hijo amado, a su hijo espiritual, Timoteo. Lucas 9:62 dice, dijo Jesús, ninguno que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. No sé si ustedes vieron alguna vez, en ese tiempo por supuesto se usaba un arado de mano, ¿sí? Iban los bueyes tirando y una persona iba manejando el arado. Yo tuve esa experiencia de arar. En un solo momento, un solo segundo que usted mire hacia atrás, se desvió el surco. Se les desvía el surco. Cuando ustedes cuando se dieron cuenta, verán ustedes que el surco se les desvió. ¿Por qué? Precisamente porque para arar tiene que haber un surco al lado del otro, bien alineados. Y donde uno desvió la mirada para cualquier lado, el surco se le desvió. Porque uno tiene que estar mirando fijo hacia donde está haciendo el surco. Y en la vida cristiana es así. Fijo los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Porque donde vos sacaste la mirada, como Pedro, que le dijo, mandá que yo entre al agua y yo voy caminando. Y donde Pedro dejó de mirar a Jesús, se hundió. Porque siempre nos va a pasar eso. Fíjense ustedes cómo claudicamos. Claudicamos en la fe cuando nosotros dejamos de mirar al Señor.
Dejamos de mirarlo a Él, un momento que dejemos de mirarlo a Él, claudicamos. Nos hundimos y después estamos a los gritos, Señor, salvamos. Vean, el mismo apóstol Pedro, que pasó por la experiencia de seguir a Jesús de lejos, escribe en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 20 y 21. Este es el mismo Pedro que estaba siguiendo a Jesús de lejos, Ahora hace otra recomendación. Primera de Pedro 2, 20 y 21 dice: porque qué mérito es si por pecar sois abofeteados y lo soportáis, pero si lo soportáis haciendo el bien y padeciendo, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Porque para esto fuisteis llamados, pues también el Mesías padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Y cómo hacemos para seguir sus pisadas si no caminamos cerca de Él? ¿Cómo hacemos para ver sus pisadas? Para ver su ejemplo, si no estamos cerca de Él. Cuarto, el cuarto paso que llevó a Pedro al fracaso, y a cualquier creyente puede llevar al fracaso, se mezcló con la gente equivocada. Pablo dice en 1 Corintios 15:33, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esto se refleja en el Salmo 1. Cuando lean el Salmo 1 verán ustedes la diferencia entre aquel que nunca se sentó en silla de escarnecedores ni en la mesa de pecadores, no para predicarles el Evangelio, sino para hacer lo mismo que ellos, sino que en la ley de Dios, dice, está su deleite de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a las aguas, a las corrientes de las aguas, cuyo fruto no cae y su hoja está siempre verde. Y entonces Pablo refleja eso en 1 Corintios 15:33. No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Con quien vos pases tiempo, terminarás copiando las costumbres. Jacobo 4:4 dice: adúlteras o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Para terminar, primero, Pedro estaba abajo, eso lo vemos en el verso 66, no cerca, sino abajo. Eso refleja cuánto había caído. Estaba calentándose rodeado de impíos en el verso 67. Síganme allí en el libro de Marcos. Yo sencillamente voy a ir extrayendo los principios. Estaba calentándose rodeado de impíos, verso 67. No donde debía estar, fuera del problema, vean ustedes. Y viendo a Pedro calentándose, después de mirarlo fijamente, dice: también tú estabas con ese Jesús Nazareno. No estaba donde debía estar. Otro punto, alejándose más de su Señor y más cerca del mundo, verso 68. Pero él negó diciendo: ni sé ni entiendo qué es lo que tú dices, y salió fuera del portal. Ya no estaba solo abajo, ahora estaba yéndose afuera. Cuanto más se aleja, más se afecta su testimonio. Primero fue la criada, ahora le dice la criada a los presentes, este es uno de ellos, en el verso 69. Ahora todos los que lo rodean, verso 70. Primero fue la criada la que afectó su testimonio. ¿Por qué lo denunció? Vos también estabas vos también estabas con ese Jesús Nazareno, pero eso no alcanzó. La criada ahora le dice a los presentes en el verso 69, este es uno de ellos. Y Pedro vuelve a negar. Ahora los presentes decían otra vez a Pedro:
en verdad eres de ellos, pues también eres Galileo. Fíjense ustedes cómo es afectada. Y presten atención si no pasa esto en nuestras vidas hoy. Cuanto más nos alejamos del Señor, más se afecta nuestro testimonio. Este es uno de ellos, dice en el verso 69, y en el verso 70, ahora todos los que lo rodean han sido afectados por su testimonio. Así que primero, los que están más cerca tuyo son afectados por tu mal testimonio. Luego, los que te rodean. Y luego, como un círculo, como una onda expansiva, todos los que te conocen. Y los que no te conocen también. Fíjense también ahora, la amargura llenó su corazón. ¿Y qué pasa? Y de la llenura del corazón habló su boca. Verso 71. Dice, y él comenzó a maldecir y jurar. No conozco al hombre que decís. Pablo en Hebreos, capítulo 12, versos 14 y 15, hace una advertencia. Hebreos, capítulo 12, página 1245, versos 14 y 15 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que, brotando alguna raíz de amargura, os perturbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es lo que sucede cuando un corazón tiene una raíz amarga? Cuando un corazón está amargado, ¿qué sucede? Habla mal y afecta y contamina a todos los que están alrededor. Una persona que está amargada en su corazón, escupe amargura, habla amargura, entonces afecta, contamina a todos los demás. Pero esto tiene una solución, sencillamente llevar esa amargura delante de Dios y solucionarlo con quien esté amargado. Y quitar esa amargura del medio, ¿para qué? Para que no brote y sea después contaminante para todos. ¿Por qué es contaminante? Amargura es contaminante para mí, que soy el amargado, para los que están alrededor mío, que puede ser mi familia, también la amargo, porque mi boca va a amargar a todos los demás, y a todos los vecinos o a todos los hermanos. Esto es un problema. Entonces Pablo hace esta advertencia. No sigan la paz. Un corazón en paz no tiene amargura. ¿Qué es lo primero que hace un corazón amargo? Habla, maldice, dice mal, dice cosas que luego se tiene que arrepentir porque está amargado su corazón. Y eso ya es pecado, eso ya es cerrar al blanco. Vean. Y por último, la disciplina del Señor lo alcanzó aunque estaba lejos. Verso 72, observen. Y enseguida cantó el gallo por segunda vez. Jesús se lo había advertido. Y recordó Pedro la palabra como le había dicho a Jesús. Jesús ya se lo había dicho. Él entró en esa disciplina. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y rompió a llorar. La disciplina del Señor lo alcanzó aunque estaba lejos. La disciplina del Señor alcanzará a cualquier cristiano por más lejos que esté. Porque el cristiano cree que si se aleja no va a recibir la disciplina, pero la disciplina está a la puerta. Si es cristiano va a recibir la disciplina. No, ahora, mañana, pasado, dentro de 1 año, 2 años la va a recibir. Eso es ineludible. Fíjense ustedes que rompió a llorar. Nadie que se diga cristiano podrá resistir vivir lejos del Señor por mucho tiempo. ¿Qué dice Hebreos 12, 5 al 8? Dice
que Dios disciplina al que recibe por hijo. Que cuando seas disciplinado, no te enojes contra esa disciplina. Porque Dios disciplina al que recibe por hijo. Porque si no fuera así, sería bastardo. No sería hijo. Y 1 Corintios 11, 31 y 32. Algo que siempre estamos a las puertas para leer. Y vamos a leerlo ahora. 1 Corintios, primera carta a los Corintios 11, 31 al 32. Y con esto terminamos. Página 11, 78 y 79. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? Examinarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que Dios no tenga que juzgarnos. Ahora bien, muchas veces en ese examen pasamos por alto algunas cosas, entonces de todas formas vamos a ser juzgados por Dios. Pero vean lo que dice el verso 32. Pero siendo juzgados, es decir, que cuando seamos juzgados, somos disciplinados por el Señor. ¿Pero para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Entonces Pablo dice allí en la carta a los Hebreos de esta forma, 12, 5 al 8. Hebreos 12, 5 al 8. Página 1245. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os habla diciendo: Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El amor de Dios ya fue demostrado en la cruz. Mirá cuán grande amor Dios nos ha dado al ser hechos hijos de Dios, y lo somos, dice la primera epístola de Juan. Entonces Él nos ha recibido por hijo. Ese amor ya fue mostrado en la cruz, fue demostrado en la cruz. Así que no tenemos que pedirle a Dios que nos demuestre su amor cuando somos disciplinados. Muy diferente a nosotros, tenemos que hacerle entender a nuestro hijo, amarlo, saber que nuestros hijos, ellos tienen que sentirse amados, que la disciplina es porque los amamos, pero que no los estamos castigando porque los odiamos, los disciplinamos porque los amamos, como Dios lo hace con nosotros. Por eso dice: y azota a todo el que recibe por hijo. Verso 7, permaneced bajo la disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si quedáis sin disciplina, de la cual todos han llegado a ser partícipes, entonces sois bastardos y no sois hijos. Y sigue hablando. Entonces la pregunta, para concluir esta noche, la pregunta: ¿a qué distancia del Señor estás? Hacete esa pregunta. ¿A qué distancia del Señor estás? Y si estás lejos, ¿qué pecado está impidiendo seguirlo de cerca? ¿Qué pecado está impidiendo seguirlo de cerca? Si hay algo que solucionar, solucionémoslo para poder caminar cerca del Señor.